¿Qué? El parlante para que te escuche y escuche. Ah, sí, sí. Ay, cerras ahí, ¿verdad? Por las interrupciones. Ah, Oye. sí. Nada. Hola. Central. Esto ya lo están viendo allá. O sea, todos los opositores, todos los participantes lo están viendo. Sí. Ah, ya. Buenas tardes, compañeros y compañeras. Mi nombre es Isidro Enrique Rosales González, investigadora agropecuaria de Interregión 2, más en el área, digamos, de los cultivos frijol y maíz. El día de hoy me ha tocado el tema de enmiendas orgánicas para mejorar la disponibilidad de nutrientes para la producción de frijol. La importancia de mejorar la disponibilidad de nutrientes del suelo en el frijol es para incrementar, digamos, la producción, la generación de ingresos económicos y así asegurar la seguridad alimentaria. Entre otros factores para mejorar esta disponibilidad de los nutrientes es a partir de un manejo integral de la fertilidad. Claro, hay otros factores como el manejo de las malezas, el manejo de las plagas, pero en este caso vamos a enfocarlo más al manejo integral de la fertilidad. Y vamos a estar hablando del uso de las enmiendas orgánicas. ¿Qué son las enmiendas orgánicas? La función de ellas principal de las enmiendas es el aporte de materia orgánica al suelo, con el fin de generar humus para mejorar la fertilidad del suelo. Existen varios tipos de enmiendas orgánicas para las plantas que, dependiendo de la materia prima utilizada en su elaboración, así va a ser su contenido de nutrientes o minerales que ésta va a tener. Hay diferentes tipos de enmiendas. Enmiendas húmicas, hechas con materia prima animal o vegetal, de turba de musgo, turbas herbáceas, el compost vegetal, que es uno de los que se elabora aquí en Nicaragua, ¿verdad? Los productores, el compost de estiércol, el umbrihumo, y hay otros, esencialmente también el estiércol. En Nicaragua, según el ENIE, ¿verdad?, los rendimientos de frijol son de 12 quintales a nivel nacional, o sea, son rendimientos bajos y están relacionados directamente con el mal manejo de los suelos y la fertilización. Estos niveles de producción afectan la seguridad alimentaria en las familias rurales. Entonces, ahora vamos a tocar lo que son las fuentes orgánicas.
La cantidad de los nutrientes de las fuentes orgánicas varía según, o sea, dónde nosotros tomamos en cuenta los materiales que se usan para hacer estas enmiendas orgánicas. Por ejemplo, si nosotros usamos el estiércol de bovino, digamos, para alimentar a las lombrices, o sea, en lumbricultura, no lleva el mismo contenido que si le damos estiércol de ovejas, digamos, o de peligüey. O sea, cuando nosotros hacemos análisis físico, químico, vamos a ver que el contenido de nutrientes, de minerales, puede variar. Y de ahí depende las recomendaciones de fertilización que nosotros demos dando, en este caso al cultivo de frijol, de acuerdo a sus necesidades. Aquí le pongo un ejemplo de si fue a hacer un análisis a unos abonos orgánicos, bueno, a la KISA en el 2018, para unas validaciones de 3 años, que vamos a ver cómo se comportaba, digamos, cómo mejoraba la fertilidad de los suelos, las enmiendas orgánicas con compost mineralizado, lombrihumo y estiércol vacuno. En el análisis, bueno, tenemos la tabla del análisis del contenido que tenía de nutrientes, ¿verdad? Entonces, según, digamos, bueno, una literatura, según, digamos, la fertilización con fuentes orgánicas, lo tomé de CRS, ahí nos presenta los nutrientes en libras por tonelada de los diferentes abonos orgánicos. Entonces, se nos dice, el compost tiene 154 libras, digamos, por tonelada, el nitrógeno 11 libras, el fósforo 4 libras, el potasio 9 libras, el calcio 29 libras, magnesio 7 y azufre 4. Y así se los plantea en el bocache, en el lombrihumo, en gallinaza y estiércol. Si nosotros tomamos, digamos, esa cantidad de nutrientes que nos dan en esa tabla y sabemos cuáles son los requerimientos del cultivo, y sabemos, digamos, qué cantidad de nutrientes tiene el suelo a través de un análisis de suelo, entonces, considerando esa tabla, nosotros podemos hacer un plan de fertilización con las enmiendas orgánicas. Pero existe algo que es diferente. Esa cantidad de nutrientes es basado, digamos, a los materiales que fueron utilizados. Sin embargo, en el análisis de nutrientes que se le hizo, digamos, aquí, salió un poco diferente. El compost, si nosotros miramos la materia orgánica en el CRS, son 154 libras, mientras aquí tenemos 225 libras. Y así vamos observando que el nitrógeno cambia, que el fósforo cambia y que los otros micronutrientes cambian. Entonces, eso es importante, ¿verdad? Aunque sean abonos orgánicos, se debe hacer el análisis de laboratorio para conocer la disponibilidad de nutrientes. En este caso, pues aquí en la región tenemos el laboratorio Fidel Castro Ruz, que puede hacer los análisis a los abonos orgánicos o a las enmiendas orgánicas y así estar seguro del contenido de nutrientes que tiene y poder hacer el plan de fertilización. Para eso, pues, en el caso del frijol, debemos conocer cuál es la demanda de nutrientes según la fase fenológica para poder hacer ese plan de fertilización y utilizar las enmiendas orgánicas. Ejemplo de una fertilización con fuente orgánica. Si tenemos 11 libras de nitrógeno por tonelada y el cultivo necesita 60 libras, pues ya sabemos que tenemos que aplicar 5.5 toneladas. O sea, a veces las recetas de las enmiendas se da general para todo, pero no debe ser así, porque ya miramos en las tablas anteriores que los análisis difieren, digamos, en uno de los contenidos y siendo, por ejemplo, el mismo compost, el mismo estiércol, porque depende en el estiércol de que de materiales se alimentan, digamos, esos animales, así va a ser ese contenido de nutrientes. Por ejemplo, la demanda de nutrientes, una manzana de frijol, si queremos sacar 24 quintales, ya se nos dice que necesitamos 124 libras de nitrógeno, 46.53 de fósforo, ¿verdad?, en forma de fertilizante, 93 libras en potasio, en magnesio 38 libras y azufre 31 libras. En este ejemplo, pues en un productor se hizo un análisis de suelo y tenemos aquí la oferta de nutrientes que había en ese suelo por manzana. Entonces, nosotros sabemos que había 124, requiere el frijol, y nosotros tenemos 76.
Entonces, la diferencia es la que tenemos nosotros que cubrir, en este caso, con las enmiendas orgánicas, ¿verdad? Entonces, para eso debemos conocer cada enmienda orgánica, cuál es el contenido de nutrientes que tiene, y así nosotros podemos hacer el plan de fertilización. Aquí yo les voy a presentar el resultado de estudio de 3 años de mejoramiento de la fertilidad del suelo a través de la aplicación de compuestos orgánicos. O sea, me pasa en 3 años, del 2017 al 2019, ¿qué pasó? Se hicieron 5 validaciones en lo que fue, digamos, Sauce, Santa Rosa, San Pedro del Norte, Santo Tomás, con productores en 3 años aplicando el compost mineralizado, el hombre-humo y el estiércol. El objetivo es ver en esos 3 años cuál de ellos mejoraba la fertilidad de los suelos y ver también los rendimientos. O sea, no solo el mejoramiento de la fertilidad, sino los rendimientos productivos del cultivo de frijol, con la implementación de estos diferentes compuestos orgánicos mineralizados. ¿Qué resultados obtuvimos a la fecha? Pues hasta donde estamos ahorita, en base a los rendimientos podemos ver que el lumbre-humo fue el que dio mayor rendimiento, más que el estiércol de vaca, y el que menos dio fue el compostaje. Podemos observar ahí cuál es ese rendimiento en frijol. Y lo podemos ver también el rendimiento porcentaje del frijol versus las enmiendas. O sea, ¿cuál fue el porcentaje? Cuando se usó el lumbre-humo, se aumentó a un 14%. Cuando se usó el estiércol vaca, 8%. Y cuando se usó solo el fertilizante completo, 3%. ¿verdad? Y todo eso está en base al compost mineralizado, ¿verdad? Que fue el que obtuvo menor rendimiento. Entonces, en este caso nosotros podemos decir, el lumbre-humo es la mejor enmienda para la producción de frijol. Pero, ¿bajo qué condiciones? Bajo los contenidos de nutrientes que tenían estas enmiendas, ¿no? Se tomó para hacer, digamos, el plan de fertilización. Ahora, inicialmente, antes de aplicar esas enmiendas orgánicas, se hizo un análisis físico-químico de suelo. Se hizo en la quiza. Y esos suelos tenían en promedio 1.97% de materia orgánica. O sea, que eran bajos en materia orgánica. Tenía bajo porcentaje de nitrógeno, 0.10. ¿Qué significa eso? Que solo teníamos en ese suelo 79 libras por manzana de nitrógeno. Al cabo de los 3 años, ahorita que se hizo, digamos, el análisis químico, aquí en el laboratorio de Fidel Castro Ruz, miramos las diferencias de los 3 años de usar las enmiendas orgánicas. El estiércol, donde se usó estiércol, se subió de 1.97% a 3.7%. El lumbre-humo, 3.6%. El compostaje subió a 4%, o sea, pasó de un nivel bajo a un nivel alto. Y el químico, pues, presentó también un porcentaje de materia orgánica. Así miramos también el nitrógeno. ¿Qué significa en libras de nitrógeno por manzana? Pasamos de 79 libras que tenía inicialmente a 152 libras, 146 libras, 167 libras de nitrógeno. O sea, casi el doble de lo que tenía. Entonces sí podemos decir que las enmiendas orgánicas sí mejoran lo que es la fertilidad de los suelos, ¿no? Y sobre todo en este caso el compostaje. Aquí vemos el incremento de materia orgánica en porcentaje, ¿verdad? En cada una de las enmiendas, cómo fue aumentando, ¿verdad? Entre, digamos, el suelo de la parcela inicialmente que tenía 1.97, al usar el compostaje llamado 4%, pues fueron 2% de aumento de la materia orgánica. Entonces sí, hay mejora en la fertilidad de los suelos al cabo de los 3 años. Como nosotros sabemos, la materia orgánica, cuando está en descomposición, ahí se fija el humo, y eso es un proceso lento, esa fijación de ese nitrógeno, y por eso es que este experimento se hizo en 3 años. Como conclusiones finales, la enmienda que mejor resultado dio fue el lumbre-humo, ¿cierto? 14%, digamos, de rendimiento. Esto porque si nosotros revisamos la tabla anterior, el lumbre-humo contiene
mayor cantidad de micronutrientes. Y teníamos que ver cuánto era lo que tenía el análisis químico inicial de ese suelo. Pero la que mejoró, digamos, aumentó la materia orgánica en el suelo fue el compostaje, ¿no? En 2.13%. Entonces, esto lo podemos recomendar más para los suelos que son pobres en materia orgánica. Ahora, a nivel económico, la enmienda con mayor tasa de retorno marginal fue el estiércol, con 2.78. ¿Qué significa eso? Que si se produce en la finca, porque si se produce en la finca, entonces el costo se reduce y por eso tiene mayor utilidad. Si nosotros tuviéramos que traerlo de otro lado, sí ya tendríamos que meter lo que son los costos de transporte o el costo, digamos, del estiércol. Entonces, los productores que tienen estiércol en su finca, sí, es más rentable el uso de ellos. Bueno, gracias por presentarles estos resultados y espero sus preguntas.